partir de este momento empieza la grabación de la clase, ¿ok? Con el tema que se llama área de polígonos regulares. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por favor, inhabiliten el audio para que solamente en el video se escuche la explicación que estoy dando y lo puedan ver en todo caso de que no entiendan la clase. Entonces, nosotros tenemos acá un primer ejercicio de activa, dice, un terreno tiene... Mateo, apaga la cámara. Apaga la cámara porque aparte estás saliendo ahí, estás con esa bostezadera, imagínate, te estamos grabando así, qué horror. No, profe, es que pasó algo raro con el computador, pero ya. Bueno, entonces tenemos acá un terreno tiene las dimensiones. Recuerden que cuando nosotros hablamos de dimensiones, esta palabra que está acá que se dice dimensiones es un sinónimo de medidas, Dice que el terreno tiene las medidas o dimensiones que se muestran en la figura. Por acá tiene 15 metros, por acá tiene 12, por acá tiene 21 y por acá tiene 27. Acá no muestra cuánto tiene, pero estas son las medidas que muestra el terreno. Entonces, todo lo que está dentro de esa figura, todo lo que está, que yo estoy acá haciendo como una especie de subrayado, o todo lo que está en azul oscuro es lo que se llama área. Todo lo que está dentro es lo que se llama área. ¿Listo? Entonces, primero considerar qué es el área. Recuerden que todo lo que está alrededor, ¿cómo se llama? Lo que está alrededor de la figura o del cuerpo geométrico. Si yo lo sumo, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que está alrededor. Si yo sumo solo la parte exterior, ¿qué obtengo matemáticamente? El perímetro. Eso es correcto. ¿Quién lo dijo? Michael. Muy bien, Michael. Tienes hoy 10 en participación. Acá te noté, Michael Rodríguez. Profe. ¿Qué pasó, amor? Dime. Yo lo dije y después Valeria lo dijo al mismo tiempo. Muy bien. Pero es el perímetro. Eso es lo que es. El perímetro. Muy bien, Valeria, también por acá. Entonces, tengo a Valeria y tengo a Michael. Excelente. Lo que está por fuera se llama perímetro. Y lo que está dentro de la figura se llama ¿cómo? Área, muy bien, área. El área es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, tenemos acá un segundo ejercicio que dice, un profesor dibujó en el tablero un pentágono regular. ¿Por qué es un pentágono? A ver, ¿quién me recuerda por qué es un pentágono? Tiene cinco lados. Porque tiene 5 lados. Muy bien, Felipe. Muy bien, Felipe. Muy bien. Tiene 5 lados. Tiene 5 lados. ¿Y por qué es regular? Porque no son iguales. Perfecto. Porque todos los lados son iguales. Muy bien. Cuando me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, es un pentágono regular y se muestra en la imagen. Entonces, la pregunta que se plantean en el ejercicio, ¿cuál es el área del pentágono? Es decir, ¿cuánto tiene por dentro el área? El área se mide en metro cuadrado o en centímetro cuadrado. Independientemente de la unidad, siempre va a estar elevado al cuadrado, relacionado un poco con lo que vimos ayer, que es la superficie. Ahora bien, nosotros tenemos acá en esta imagen, me están diciendo que cada lado del pentágono, ¿cuánto mide, chicos? 4 centímetros. 4 centímetros. Como son regulares, este también mide 4 centímetros, este lado también mide 4 centímetros, es decir, todos los lados miden 4 centímetros. Pero me están dando otra medida, que es la distancia que hay desde cualquier lado hasta el centro de la figura. Esa medida, ¿cuántos centímetros me dicen que vale? 3 centímetros. 3. Pero esa medida que hay desde cualquiera de los lados, si yo tomara la medida, a ver, si yo tomara la distancia que hay desde este lado hasta el centro, siguen siendo los mismos 3 centímetros. Desde este lado hasta el centro, los mismos 3 centímetros. Desde este lado hasta el centro, los mismos 10 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre?
Eso que está allí, no, el color independientemente que lo coloque se va a ver igual. Se llama apotema. Entonces, tenemos otro elemento de una figura que le acabo de decir que se llama ¿cómo? Apotema. 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 Apotema es la distancia que hay desde cualquier lado hasta el centro. ¿Listo? Entonces, acá se ve mejor. Fíjense. Para calcular el área del polígono regular se siguen los pasos. Estos pasos que están acá. Primer paso. Se divide el pentágono en triángulos iguales, los cuales se forman al unir el centro con cada uno de los vértices del polígono. Véanlo. Lo voy a hacer acá arriba. Abajo ya lo tienen dividido, pero lo voy a hacer acá arriba para que ustedes lo vean. ¿Qué están diciendo? Me están diciendo que el centro con cada uno de los vértices. Este es el centro con el primer vértice, tengo el primer trazo. El centro con el segundo vértice, el centro con el tercer vértice, ese centro no me quedó tan centro, el centro con el cuarto vértice y el centro con el quinto vértice. ¿Ok? Entonces, no me quedó tan bien, hizo que utilice el draft, ¿no? Pero fíjense que acá en la parte inferior está toda la división. Entonces, lo primero que se hace es dividir. ¿Se entiende cómo se va a dividir un polígono desde el centro? Sí, señora. Ah, sí, ya. Muy bien. Entonces, ya dividieron el polígono, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, lo dividimos a través del apotema. Lo que hicimos fue trazar apotemas. Diferentes apotemas o la medida que hay desde el centro hasta allí. ¿Qué ocurre? El pentágono, cuando hacemos esa división, queda dividido en un cierto número de triángulos. En este caso, ¿en cuántos triángulos quedó dividido? 5. Quedó dividido en 5 triángulos. Muy bien, en 5 triángulos. Entonces, ¿qué es lo que explican acá? ¿O qué es lo que hacen? ¿O esta es una forma de hacerlo? No es la única. Ese es el primer paso. Entonces, el pentágono está formado por 5 triángulos. ¿Los triángulos son iguales o son diferentes, chicos? Son iguales, profe. Son iguales. Muy bien. Entonces, vamos con el paso 2. Ya hicimos el paso 1. Luego viene el paso 2. Se calcula el área de cada uno de los triángulos y en cada uno de los triángulos. Allí en el libro no se ve. Yo lo voy a explicar acá en el tablero. Porque en el libro no se ve. Entonces, hay una fórmula que nos permite hallar el área de un triángulo, ¿ok? Está ahí en el libro. Revisen en el libro que ustedes tienen y la fórmula dice que es el lado, yo le voy a colocar L de lado, multiplicado por la A de apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula. El lado multiplicado por A de apotema entre 2. Entonces, chicos, nosotros tenemos que hallar, con esta fórmula que está acá, vamos a hallar el área de esos triángulos. Pero ¿cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? 5. Vamos a hallarle el área a uno solo y luego lo que se hace es que se multiplica por 5. Entonces, el área de uno de esos triángulos va a ser igual a el lado. ¿Cuál es el lado de ese triángulo? 4 centímetros. 4 centímetros multiplicado por el área, por el apotema, perdón. ¿Y el apotema cuánto vale? 3 centímetros. 3 centímetros. Y eso está dividido según la fórmula ¿entre quién? Entre 2. Entre 2. Entonces, el área de un solo triángulo va a ser igual a, ¿cuánto es 4 por 3? 12, profe. 12. ¿Y cuánto es centímetro por centímetro? Centímetros por centímetros. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Chicos, es como que yo tenga dos bases. Este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1. Entonces, 1 más 1 es 2 centímetros cuadrados. Y eso está dividido entre 2. ¿Cuánto es 12 dividido en 2? 6 centímetros cuadrados. Este es el área de uno solo. Pero queremos saber cuál es el área del pentágono que nos estaban mostrando allí. El área de ese pentágono.
Entonces, el pentágono está formado por 5 triángulos. 5 triángulos. Lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar estos 6 centímetros cuadrados por los 5 triángulos. 6 por 5, ¿cuánto es? 6 por 5, 30. 30 centímetros cuadrados. Ese es el área del pentágono. ¿Cuál es la fórmula con la que tenemos que trabajar? Esta que está acá. ¿Ok? Esta que está acá. Entonces, ¿alguna pregunta de esta explicación que se hizo acá en el tablero? Yo, profe, una pregunta. ¿De dónde sale el 2? O sea, ¿se puede cambiar o siempre señor? Esta es la fórmula, Ángel. La fórmula tú no la cambias. Siempre va a estar dividido entre 2. ¿Y de dónde se saca el 2? Amor, de la fórmula. Esta es la fórmula que está dada. En la vida existen diferentes fórmulas que te permiten a ti encontrar diferentes cosas, como una receta. Esa es la fórmula que es. La fórmula es multiplicar el lado por la apotema y se divide entre 2. Pero digamos, sale otra figura. Es siempre Que por no 2, se o sea, así sea un cambie. cuadrado, así sea un triángulo, un rectángulo, siempre por 2. A ver, cada figura geométrica, lo que tú estás diciendo es importante. Cada cuerpo geométrico tiene una fórmula. Ustedes ahorita están en grado quinto, entonces ustedes solamente van a trabajar con esta primera fórmula, que es la fórmula del triángulo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trazamos diagonales, dentro de un polígono, se divide entre qué cosa se divide, entre triángulos. Entonces, por eso es que estamos trabajando con la fórmula de triángulos y se multiplica por la cantidad de triángulos que haya. Pero hay otras fórmulas para un rectángulo, está la fórmula para un trapecio, para un rombo, pero eso no lo van a tener que memorizar ustedes ahora. Por ahora lo que tienen que comprender es el área de un triángulo, porque la mayoría de los polígonos que ustedes tienen acá, cuando ustedes trazan las diagonales, encuentran diferentes cuerpos como triángulos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá en la página 133, y es la página que yo les pido que ustedes por favor desarrollen. La página 133. ¿Me escuchan? Sí, no, señora. Se escucha muy bien. Ok, en la página 133 me están diciendo que es la que ustedes tienen que desarrollar como actividad. Recuerden que yo doy la clase y ustedes desarrollan las actividades. Yo les ayudo para desarrollar. Hoy esta actividad tiene 2 preguntas, pregunta 1 y pregunta 2. Entonces, vamos a trabajar en la pregunta 1 en términos generales lo que ustedes tienen que hacer. Dice, determina la medida que falta en cada caso. Hay una figura A, hay una figura B y hay una figura C. Vamos a trabajar con la figura A. Esta figura A nos están dando la medida de qué. Primero que nada, ¿qué figura es? Es un Pentágono. pentágono. En un pentágono. Tienen que hacer exactamente lo mismo que yo. ¿Por qué? Les están mostrando que cada lado de ese pentágono, ¿cuánto mide? 20 centímetros. ¿Y la apotema cuánto mide? 13 centímetros. 13. Entonces, le están dando la apotema y le están dando el lado. ¿Qué tienen que calcular ustedes entonces? ¿Qué tienen que calcular? No se te escucha. El área. El área, eso es correcto. El área. ¿Con qué fórmula lo tienen que hacer? ¿Con qué fórmula lo tienen que hacer? Con esta fórmula. Con esta fórmula. Tendrían que colocar entonces, en vez de 4 centímetros acá, tienen que colocar 20, y en vez de 3 centímetros tienen que colocar la apotema. ¿Y cuál es la apotema para ese ejercicio? 13. 13. Aplican la fórmula y lo hacen. Eso es para el literal A. ¿Ok? No, no se te escucha, se te ve muy robotizado. No, yo la veo bien. Se escucha, pero muy mal.
Chicos, Sí, se te el internet escucha me está grave. fallando hoy y estoy solamente conectada. Yo ya mi hija no está en clase. Me tendrían que estar escuchando y a mí no me ha salido ningún aviso que me salgan fallas del internet. Entonces, por favor, concentraditos en lo que se está diciendo. En el ejercicio, en la página 133, tienen que desarrollar de la primera pregunta el literal A, el literal B y el literal C. ¿Qué tienen que calcular en el literal A? ¿Qué es lo que tienen que calcular? El área. El área. Muy bien. El área. Con la fórmula que les expliqué. ¿Se entiende o hay alguna pregunta de esa fórmula? ¿Entiende? Entiende. En la letra B, por favor observen en su libro, ¿qué les dan? ¿Qué les están dando? Área, nos dice que el área es 450 50 centímetros. centímetros al cuadrado. ¿Cuánto mide los lados? 15 centímetros. Le dicen que el área vale 400 centímetros cuadrados. Muy bien. Le dice que el lado mide 15 centímetros. ¿Qué les están pidiendo? Y nos están pidiendo el Apotema. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a explicar este ejercicio y entre todos lo vamos a hacer. Atención, ¿cómo se hace? Se supone que nosotros tenemos una fórmula. Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, profe, es fácil. Para no tener que hacer una multiplicación grande, se divide 450 en 15 centímetros. Y el resultado es el apotema. ¿Por qué? Porque si el resultado da S por 16 centímetros, va a dar como resultado 450 centímetros cuadrados. Vamos a ver si lo que él está diciendo es verdad. Vamos a ver si tiene razón en lo que está diciendo. Es un buen razonamiento. Está diciendo que nosotros tenemos una fórmula que dice que el área es igual al lado multiplicado por la apotema dividido. Vamos a colocar, como tengo 2A, a este le vamos a colocar área. El área es igual al lado por el apotema entre 2. Entonces, nosotros lo que tenemos que, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros, chicos? ¿Qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? El apotema. Y el apotema está acá, es un despeje. Entonces, ¿cómo yo despejo esto que está acá? A ver, ¿cómo yo despejo esto? Fíjense que él hace su razonamiento, pero matemáticamente yo tengo que quitarle lo que le estorba para dejar el apotema solita. Entonces, este 2, ¿qué operación matemática está haciendo acá abajo? División. No. ¿Va a pasar para el otro lado a? Multiplicar. Multiplicar. Entonces va a quedar el área multiplicado ¿por quién? Por 2. Eso va a ser igual al lado multiplicado por la apotema. Yo tengo la apotema acá. ¿Qué le estorba matemáticamente a la apotema para que quede solita? El lado. ¿Y qué operación matemática está haciendo el lado? Multiplicando. ¿Va a pasar al otro lado a? Dividiendo. A dividir. Entonces va a quedar el área multiplicado por 2 dividido entre el lado. Eso es igual a ¿qué cosa? A la apotema. A la apotema. Y lo que se hace es sustituir esa fórmula que está allí, que lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá. Entonces va a ser apotema, va a ser igual. Recuerden que yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo puedo acomodar esto y decir que el apotema es el área multiplicada por 2 entre el lado. Y sustituimos. El apotema va a ser igual al área. ¿Cuánto vale el área, chicos? 450 por 450 centímetros cuadrados por 2. 900. Eso da 900, muy bien. Entre lados. ¿Y cuánto mide el lado? Mide 15. 15, acá está, 15 centímetros. Entonces va a ser, ya lo dijo Ángel, 450 por 2, 900 centímetros cuadrados, dividido, perdón chicos, Ay, eso suena muy duro.
Sí, perdón, me disculpo con ustedes, lo tenía acá muy cerca y no sé quién estaban llamando. 450 por 2, ¿cuánto es? 900. Y 900 dividido en 15, 60. ¿cuánto? 60. ¿Ya lo hicieron con calculadora? No. A ver, vamos a ver si es verdad. Separamos acá dos cifras. Dijeron 6 por 5, 30, al 30, 0, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3 que llevaba 9, al 9, 0. Bajo la siguiente cifra, es 0, como no se puede, 0 al cociente. Mateo se equivocó, da 62. Da 60. Da 60. Sí. 60 centímetros cuadrados. Acá hay 2 centímetros, acá hay uno solo, queda 60 centímetros. ¿Listo, chicos? A ver, entonces, Señora. ¿se entiende? ¿Se entiende cómo queda el despeje para la apotema? Para que lo guarden por allí. La apotema va a ser igual al área multiplicado por 2 o 2 por el área. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Dividido entre el lado. ¿Listo? Vale. Muy bien. Ahora, puedo borrar esta parte de acá. Recuerden que la grabación está. En el ejercicio C, ¿qué le están pidiendo, mis niños? El lado. El lado. Entonces, de esta fórmula, como el lado está acá dividiendo, yo hago un cambio. El lado sube y el área baja. ¿Cuál va a ser la fórmula del lado? Lado va a ser igual a área multiplicado por 2 dividido entre la apotema. Con esta fórmula, hagan el lado. Cópienla para que hagan la letra C. ¿Listo? ¿Saben cómo hacer el A? Ya les ayudé con el B y ustedes van a hacer ahora el literal C. Profe, una pregunta, ¿y hacemos el punto 2? ¿Perdón? ¿Hacemos el punto 2? Sí, sí. Estoy explicando hasta ahora el punto 1. Vamos a leer el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Dice, la figura de la derecha representa la pista de baile de uno de los salones de un lugar de reuniones. Calcula su área. ¿Qué hay que hacer allí? A ver, primero que nada, yo creo que por el tiempo no me va a alcanzar. Si no, solamente hagan, y ese ejercicio lo dejamos para mañana para no complicarnos, porque hay que hallar el área de cada una de las figuras completa. Entonces no hacemos mañana. Solamente van a hacer literal A y literal C. Empiezan a hacerlo en esta clase, voy a dejar de grabar y me dicen cuánto les da.